A Dios sea toda la gloria. Bienvenido a este su programa. Hoy es el Día de Salvación, un programa diseñado para llegar a tu vida con el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el cumplimiento de la gran comisión que Él encomendó a la iglesia. Les habla el pastor Julio Arriaga. Este programa llega a ti gracias a la generosa contribución de Hermosa Latin Church y sus miembros. Mantente en sintonía, Dios bendecirá tu vida. Hoy es un día maravilloso, un día muy especial. Tenemos un tema que queremos compartir contigo, que Dios nos ha regalado acerca de la vida de Moisés, para aplicarlo a tu vida. Y el tema de esta predicación de esta noche: Dios puede cambiar las circunstancias de tu vida. Tengo la dicha de que en esta noche me acompañan mis amados hermanos Alfonso y Lea Jiménez, pastores en Baja California, Tijuana, México. Ellos están aquí también para compartir contigo las ricas bendiciones que Dios ha derramado sobre sus vidas. Estaremos enfocando la vida de Moisés y estaremos hablando de la vida de Moisés en 3 etapas de su vida. Dividiremos la vida de Moisés en 3 etapas de 40 años cada una. La vida de Moisés se puede dividir peculiarmente de esa manera. Él vivió la vida en diferentes etapas. Aquí yo voy a comenzar a hablar acerca de esa primera etapa, desde el momento de su nacimiento hasta que cumple 40 años de edad. Luego mi hermano Alfonso estará hablando de esa segunda etapa de vida, de los 40 a los 80. Y hermana Lea te estará trayendo algunas palabras de bendición también acerca de la etapa final, de los 80 a los 120 años que vivió Moisés. Quiero que abras tus Biblias. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 2, versos 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso de lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Y yo, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Aquí comienza la vida de Moisés en una época muy difícil para el pueblo de Israel. Los hijos que nacían dentro del pueblo de Israel, los varones que nacían, tenían sentencia de muerte, pues Faraón trataba de esa manera de limitar el crecimiento del pueblo de Israel, porque le tenía miedo que ese pueblo pudiese crecer más grande que el suyo y quitarle su trono. Así que él planificó destruir al pueblo de Israel, reduciendo la población, y todos los hijos en Israel que nacían como varones tenían que ser muertos, lanzados al río. Y en esa época tan difícil fue que nació Moisés. Pero nos dice la Escritura que los padres de Moisés, Arán y Jocabed, eran hombres de fe, eran personas de fe. Su padre y su madre eran personas que tenían temor de Dios. Y cuando Moisés nació, lo escondieron por 3 meses porque lo vieron que era un niño hermoso. Pero la Escritura nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 13, que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que sus padres actuaron en fe. Quizás muchos israelitas tuvieron que sacrificar a sus hijos, porque si no sacrificaban a sus hijos, toda su familia podía perecer. Así que los hijos varones que nacían en Israel eran sacrificados, lanzados al río Nilo, para que se muriesen y se los comiesen los cocodrilos o se ahogasen. Pero estos padres tuvieron fe en Dios y vieron que en Moisés algo diferente. Pudieron quizás de alguna manera
percatarse de que Dios tenía un plan para su hijo. Y fue así, porque no pudieron esconderlo durante todo el tiempo, solo pudieron hacerlo durante 3 meses. Y se idearon ponerlo en una arquilla y pusieron esa arquilla en el río Nilo para que Dios, en su infinita misericordia, tuviese cuidado de aquella criatura. Y nos dice la Escritura, en ese pasaje que leímos en el capítulo 2 del libro de Éxodo, que la hija de Faraón ese día estaba paseando por el río, había descendido a lavarse al río Nilo y vio la arquilla, fue a buscarla y cuando abrió, vio que el niño era un niño de los hebreos y que el niño lloraba y tuvo compasión de él. Es decir, de alguna manera Dios le hizo sentir compasión por aquella criatura y ternura, pues nació en ella un deseo de adoptar a ese hijo, de criarlo, de hacer de aquel muchacho, como dice aquí la Escritura, hacerlo su hijo. Lo hizo, lo prohijó. Después de que su madre lo crió, porque su hermana que se quedó lejos para ver qué acontecía con el niño, que era María, la hermana mayor de Moisés, cuando se dio cuenta que la hija de Faraón había encontrado al niño, corrió. Y entonces le dijo, te voy a traer a una de las nodrizas de las hebreas para que te lo cuide. Y María fue tan sabia e inteligente que trajo a su propia madre. Y la hija de Faraón le pagó a su madre para que criara a su hijo que era Moisés. Y Moisés de esa manera llegó a establecerse en el palacio de Faraón como la hija de Faraón. Ahí fue donde Moisés se formó como un erudito, se formó como un soldado, se formó como un monarca, como un hombre de estadísticas, un hombre que sabía leyes, etc. Ahí fue que Dios formó a aquel hombre y le dio educación y cultura. Así que Dios es maravilloso. Vemos cómo Dios en su misericordia permitió que en lugar de que aquel niño muriera en el río, fuese criado por su propia madre en el palacio de Faraón, y aún su madre recibió salario para criar a su propio hijo en un tiempo donde prácticamente se tenía que morir o iba a ser muerto. Es una bendición lo que Dios hace. Dios también puede cambiar las circunstancias de tu vida. No importa cuál sea la condición en la que tú te encuentres, si tú buscas a Dios y le entregas tu corazón, el Señor te va a ayudar y te va a dar la victoria. Dios te bendiga. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos.